revelado, el increíble pastor que convirtió mi vida en un verdadero infierno transformador. La plaza del pueblo latía con la energía de la tarde, el sol comenzaba a esconderse y con él, la calidez que siempre había llenado mi hogar se tornaba en un frío hiriente. Ahí estaba Samuel, el pastor que, con palabras dulces y promesas de grandeza, había entrado en mi vida como un rayo de esperanza. En esos primeros días, creí sinceramente que podría ayudarme a alcanzar mi sueño de ser médico. Sin embargo, ese sueño se transformó en una pesadilla, un camino por el que no reconocía el paisaje, una senda oscura marcada por la manipulación y el agotamiento. La confusión invadía mi mente mientras trabajaba largas horas en proyectos que, en lugar de beneficiar a mi comunidad, alimentaban el ego de Samuel. Cada vez que intentaba hablar, la voz de mi abuela resonaba en mi cabeza. La salud es el mayor regalo que puedes ofrecer a los demás. Sin embargo, aquí estaba yo, atrapado entre la lealtad hacia un hombre que prometía grandeza y la inquebrantable deuda que sentía con mis padres. La angustia se apoderaba de mí al darme cuenta de que había olvidado por qué había comenzado este camino en primer lugar. No puedo seguir así, pensaba, a la vez que buscaba la manera de justificar mi situación. Un dilema moral se dibujaba voraz en mi interior, desgarrando cualquier vestigio de paz. ¿Era mi deseo de ayudar suficiente para asimilar que hasta mis noches eran robadas por los proyectos vacíos de Samuel? La presión se acumulaba en mi pecho como una piedra, y cada intento de romper el ciclo traía consigo un miedo aterrador. El miedo al fracaso, al juicio, a decepcionar a mis padres y a los que amaban mi inquebrantable deseo de sanar a otros. Andrés, me decía a mí mismo en voz baja, debes ser fuerte. Pero cada día era una lucha. Caminaba por las calles del pueblo con la mirada perdida, los rostros familiares se volvían sombras que atravesaban mi mundo sin dejar rastro. Mi madre, siempre perceptiva, comenzó a notar el cambio en mí. Andrés, ¿dónde está el niño que soñaba con ayudar a otros? Me preguntaba con una tristeza que me desgarraba. Su preocupación se volvía un eco en mi mente, una constante que intensificaba mi dolor. Ya no era el mismo. La luz que una vez llenó mis ojos ahora brillaba con un tono apagado, casi inexistente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio. Hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada vez que intentaba hablar con Samuel sobre mis inquietudes, sus palabras envolventes me atrapaban aún más. Descubrí que la verdadera batalla estaba dentro de mí. La imagen de mi futura clínica, la promesa de salvar vidas, todo se desdibujaba cuando Samuel sonreía. ¿Cómo un hombre que decía querer ayudarme podía hacerme sentir tan pequeño? La presión emocional era una tormenta que no cesaba, y a cada paso, el camino se volvía más empinado, más oscuro, el control de Samuel se convertía en una prisión, con sus cadenas invisibles estrechándose en torno a mí. ¿Podía enfrentar esta montaña? ¿Podía tener el coraje de liberarme y regresar a mis raíces? Mi mente se debatía entre la necesidad de complacer a los que amaba y la urgencia de encontrar mi propia voz. Pero el miedo seguía siendo un monstruo al acecho, listo para devorar mis sueños. Mientras la oscuridad me envolvía, una chispa empezaba a brillar en mi interior. Debía encontrar la manera de salir. La angustia de la lucha interna se convirtió en un grito silencioso que resonaba en cada rincón de mi ser. ¿Sería capaz de despertar de esta pesadilla que se había convertido en mi vida? La decisión que debía tomar no solo definía mi futuro como médico, sino también mi esencia como ser humano. El aire se tornaba denso y pesado a medida que pasaban los días. Andrés se sentía atrapado en un ciclo interminable de decepción, tanto hacia Samuel como hacia sí mismo. En momentos de soledad, cuando el silencio le rodeaba, la angustia se transformaba en explosiones de rabia y frustración. Pero el tiempo no se detuvo, y esa nube oscura que lo seguía servía como un recordatorio constante de la falta de dirección en su vida. Finalmente, un día, decidido a recuperar el control, se sentó en su habitación con una hoja en blanco y un bolígrafo. Era el primer paso para reconstruir los fragmentos de su sueño.
¿Qué quería realmente? La lista de sus anhelos y metas comenzó a tomar forma, trazada con una mano temblorosa, pero firme. Ser médico, sí, pero más que eso, quería ser la voz de los que no podían hablar, dar esperanza a quienes la habían perdido. Se vio a sí mismo en una sala de emergencias, rodeado de pacientes, salvando vidas y brindando consuelo. Ese enfoque lo llenó de determinación. El primer paso hacia la liberación no tardó en llegar. Durante una reunión, en medio de un discurso de Samuel sobre sus planes de expansión, Andrés se sintió abrumado por la necesidad de alzar la voz. Era ahora o nunca. Mientras las palabras de Samuel flotaban en el aire, se levantó y, con el corazón latiendo en sus oídos, intervino. Tengo que hablar, dijo, y la sala se silenció. Los rostros de quienes lo rodeaban se tornaron curiosos y, al mismo tiempo, alarmados. Sus nervios lo atravesaron como un escalofrío, pero encontró fuerza en sus convicciones. Esto no es lo que prometiste. Estoy aquí, no por mí, sino por otros, exclamó. Las palabras resonaron en el ambiente, como una campana despertando a quien había estado dormido. Samuel lo miró, sus ojos una mezcla de sorpresa y amenaza. Andrés, lo que hablas no tiene sentido, dijo con desdén. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, Andrés sintió una ráfaga de libertad recorrer su espíritu. Había hablado, la conversación no tuvo el resultado que esperaba. Samuel descalificó sus sentimientos, pero eso ya no lo afectaba. Andrés se dio cuenta de que había dado un paso crucial. Dentro de sí, descubrían una voz que se negaba a ser silenciada. Esa chispa, que había empezado como un pequeño destello, creció hasta convertirse en una llama ardiente que lo impulsaba a continuar peleando. Los días siguientes fueron de reflexión. Andrés comprendía que, aunque había tomado la primera decisión de enfrentar a Samuel, lo que realmente necesitaba era claridad sobre su camino. Comenzó a investigar sobre las universidades de medicina, devorando información sobre programas y requisitos, construyendo su futuro de manera concreta, pero la incertidumbre se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si Samuel descubría su determinación, si intentaba ejercer más control sobre su vida? El miedo seguía ahí, pero a la vez, comenzó a vislumbrar una posibilidad de cambio. La lucha entre su viejo papel de obediente aprendiz y su nueva identidad como el arquitecto de su propio futuro debía ser resuelta. Así, enfrentaba una encrucijada. Tenía que decidir si permanecer en la sombra de Samuel o liberarse de esa relación tóxica por completo. Un encuentro inminente destellaba en su mente. Hablar con su madre sobre su deseo de irse, de comenzar de nuevo. ¿Sería capaz de dar ese siguiente paso? La ansiedad se enredó con la posibilidad de la liberación. Mientras el sol ocultaba su luz detrás de las colinas, Andrés miró por la ventana, contemplando el horizonte. Aún dudando, se armó de valor al recordar su sueño de ser médico y ofrecer amor a aquellos que más necesitaban. El momento de la verdad se acercaba. La vida que tanto anhelaba exigía una decisión, una que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de cruzar esa puerta y salir hacia lo desconocido? Con la oscuridad cayendo sobre la ciudad, Andrés dejó atrás la ventana que había sido su confidente en tantas noches de incertidumbre. Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, sabía que no podía enfrentarlo solo. La idea de hablar con su madre le generaba nervios, pero también un atisbo de esperanza. Su voz se deslizó por el pasillo de su mente, recordándole momentos de calidez mientras crecía. Para ella, siempre había sido su apoyo incondicional. Esa noche, tras el silencio de su habitación, se preparó mentalmente. Las palabras debían salir de su boca con claridad. No podía permitirse titubear ni abandonarse al temor. Sin embargo, antes de introducirse en esa conversación, reflexionó sobre sus temores más profundos. ¿Y si su madre no lo apoyaba? ¿Y si creía que seguir su camino significaba desestimar todo lo que habían construido juntos? La lucha interna se tornaba cada vez más palpable. Como un monstruo que crecía en la oscuridad, esa idea lo empujó a hacer un esbozo. Con el bolígrafo temblando en su mano, anotó su visión de futuro. Quería ser un médico que entendiera el sufrimiento. Esto se convertía en su verdad, su razón para despertar cada día. Sentía que, al plasmarlo en un papel, estaba reafirmando su decisión. En la penumbra de su cuarto, la lista cobró vida: decidir salir, hablar con mi madre, solicitar información a las universidades. Cada elemento se convertía en un ladrillo que edificaba el camino hacia un nuevo destino. Al día siguiente,
el sol se asomó tímidamente, tiñendo el cielo de un color plateado que transmitía renovación. La angustia del día anterior subía a su pecho mientras se preparaba para hablar con su madre. La casa, con olor a café, ofreció un alivio momentáneo. Su madre se sentaba a la mesa, ajena a la tormenta que se gestaba en el corazón de Andrés. Este se sentó a su lado, midiendo cada instante. Podía sentir el eco de sus propios latidos resonando en sus oídos. «Quiero hablarte sobre algo importante», empezó, y las palabras comenzaron a fluir. Al principio, titubeó. Pero a medida que sus frases comenzaron a tomar forma, el peso que lo oprimía se fue disolviendo. Había aprendido algo fundamental. El miedo a ser descalificado resultaba más abrumador que la misma decisión de dar el paso. Contarle sus deseos de ser médico y el deseo de dejar de lado el yugo de Samuel lo hizo sentir vulnerable, pero liberarlo todo fue transformativo. Su madre lo miró, los rasgos de su rostro mezclaban sorpresa con preocupación. Andrés esperaba la reacción que nunca llegó. En lugar de juicio, encontró apoyo incondicional. «Siempre quise que fueras feliz, Andrés», respondió su madre con una firmeza cálida. «Si eso significa seguir tu propio camino, entonces tienes todo mi respaldo». A medida que esas palabras sanadoras llenaban el espacio entre ellos, Andrés se dio cuenta de que había prestado demasiado poder a sus temores. Para cumplir su sueño, debía actuar más allá de las sombras que lo habían mantenido inmóvil. Sin embargo, la realidad de dar el siguiente paso y alejarse del entorno que conocía lo salpicó con una nueva ola de ansiedad. Sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de un cambio abrupto, de renunciar a la familiaridad por un futuro incierto. El camino hacia la medicina se dibujaba tentador, pero la presión de lo desconocido empezaba a arremeter. Cada pequeño avance se sentía como un monumental triunfo, pero su corazón aún temía lo que vendría. Mientras navegaba por esta nueva certeza, surgía una pregunta en su mente. ¿Cómo sería el proceso de convertirse en médico, confrontando no solo sus miedos internos, sino también los obstáculos exteriores? Esa noche, decidió abordar un papel en blanco una vez más, pero esta vez para delinear su ruta hacia la universidad. Mientras lo hacía, una idea apareció, una chispa de duda resplandecía a su alrededor. ¿Había algo más que necesitaba descubrir en sí mismo antes de caminar por este nuevo camino? La sensación de que aún faltaba un aspecto crucial por revelar lo mantenía al borde de la indecisión. Con el bolígrafo suspendido, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. La mañana siguiente trajo consigo una renovada energía. Andrés despertó con la clara decisión de no dejarse arrastrar por las dudas que solían oscurecer su mente. Se levantó rápidamente, la determinación llenándolo mientras se preparaba para su día. Tras el desayuno, se sentó en su escritorio, ahora un refugio de posibilidades. El papel en blanco que había trazado la noche anterior parecía retarlo a escribir la historia de su futuro. Su primer paso fue investigar sobre las universidades de medicina en su región. Con cada clic en su computadora, un mundo nuevo se abría ante él, lleno de cursos, programas y posibilidades. La idea de sumergirse en el conocimiento médico y formarse como profesional empezaba a dar vida a un sueño que había permanecido dormido, reprimido por la presión de su entorno. Sin embargo, surgiría una cuestión fundamental: ¿era capaz de soportar la carga de una educación tan exigente? Se dio cuenta de que su pasión debía ser un motor, más que un lastre. Mientras navegaba por los sitios web, se encontró con un testimonio de un antiguo alumno. La historia narraba el sacrificio y la perseverancia necesarios para enfrentar la carrera. Cada palabra resonaba en sus oídos, y algo dentro de él comenzó a reaccionar. ¿Podría también él convertirse en ese tipo de persona, capaz de sortear adversidades en pro de su sueño? Esta revelación activó un fuego que lo impulsó a pensar en estrategias concretas. Decidió que no podía hacerlo todo de una vez. Por lo tanto, tomaría un paso a la vez. Primero, prepararse para el examen de admisión, lo cual significaba formarse una sólida rutina de estudio. La idea de sumergirse en libros de biología y química hizo que sus nervios flotaran, pero, más que eso, una resiliencia dormida comenzaba a despertarse en su interior. Comprendía que, para convertirse en el médico que aspiraba a ser, debía enfrentar el desafío que lo pavimentaría hacia la meta. Aprovechó cada momento. En las horas libres, revisaba vídeos educativos, tomaba notas y analizaba texto tras texto.
La dedicación y la disciplina parecían transformarse en parte de su identidad. Así, Andrés también se fue conociendo mejor, descubrió habilidades que ignoraba poseer y que, sin darse cuenta, lo empujaban hacia adelante. La perseverancia era como un músculo, y él se había decidido a ejercitarlo. Sin embargo, cada nueva tarea cargaba un peso. El temor de fracasar, que solía ser un compañero cercano, ahora se transformaba en una sombra distante. La perspectiva de rendirse, aunque tentadora, se convirtió en algo que rechazaba con firmeza. Siguió recordando las palabras de su madre, su apoyo incondicional, y eso lo llenaba de fortaleza. Esto es solo el comienzo, se repetía a sí mismo. Sin embargo, su entorno comenzaba a cuestionarlo. Samuel, que había sido una figura influyente en su vida, no podía aceptar que su amigo se apartara del camino que había trazado para él. Una tarde, mientras paseaban por la ciudad, Andrés se sintió confrontado con una serie de preguntas incisivas que posiblemente lo empujaran a reconsiderar su decisión. Las palabras de su madre lograron debilitar la influencia de Samuel, pero la amenaza de una confrontación directa se volvía más tangible. Mientras regresaba a casa, se encontró en un torrente de pensamientos opuestos. ¿Debería permanecer fiel a sí mismo y a su elección, o ceder ante la presión que sentía como una soga al cuello? Esa noche, tras encender su lámpara de escritorio, un nuevo dilema emergió en su mente. Había llegado el momento de enfrentar estos conflictos de frente. Con un nuevo bolígrafo sobre la mesa, se sintió listo para escribir no solo sus metas, sino también su disposición a desafiar lo que lo detenía. Sintió que, al dar ese paso, estaba dando un golpe definitivo contra la sombra de su pasado. Pero entonces, una pregunta inquietante lo asaltó: ¿sería capaz de confrontar a Samuel y reafirmar su camino, aun sabiendo que esto podría significar la ruptura de una amistad que había sido importante en su vida? La chispa de la duda se encendió, y con ella, la sensación de que su viaje iba mucho más allá de la medicina. Era un viaje hacia sí mismo, donde confrontar su verdadera identidad era el desafío más grande de todos. Andrés se despertó aquella mañana sintiéndose como un guerrero. Había procesado sus pensamientos durante toda la noche y comprendía que tener claridad en sus metas significaba también ser firme en sus decisiones. La confrontación con Samuel era inevitable, pero en lugar de temerla, se sentía impulsado a enfrentarla con la cabeza en alto. Sin embargo, la ansiedad no desapareció completamente. Pulsaba en su interior como un tambor distante que anunciaba la batalla que se avecinaba. Ese día, después de sus estudios matutinos, tomó una decisión. Elaboraría un plan de resolución que le sirviera para tener claro cómo llevar a cabo la confrontación de manera efectiva. Se sentó en su escritorio y empezó a anotar sus pensamientos. Formaré mi argumento, se dijo a sí mismo, y recordaré todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Cada palabra escrita lo llenaba de confianza. Las horas pasaron, y por primera vez, descubrió que había poder en la organización de sus ideas. A medida que delineaba su preparación emocional y mental, empezó a concluir que esta no sería solo una acción de defensa ante Samuel. Se trataba de reafirmar su voz en el mundo y recordarle a sí mismo que sus aspiraciones eran legítimas y valiosas. La idea de convertirse en médico no era un simple capricho, era un compromiso profundo con el propósito que había empezado a esbozar. Sin embargo, el desafío de la confrontación lo atrapaba en un dilema de lo que debía decir y cómo hacerlo. Pensó en todas las maneras en que podía maquillar su verdad para evitar un conflicto directo. ¿Pero por qué debería suavizar mi mensaje?, se cuestionaba. La autenticidad ahora se convertía en un valor central en su vida. Al darse cuenta de ello, se sintió más cerca de la persona que aspiraba a ser. La noche llegó rápidamente. Con su mente saturada de planes y argumentos, no podía dormir. Cada pensamiento se mezclaba con imágenes de Samuel y de su reacción. El miedo al rechazo lo agobiaba, pero a la vez, su deseo de crecer lo impulsaba hacia adelante. Era un dilema que entendía: aceptar la voz de su amigo o escuchar la de su propia conciencia. A la mañana siguiente, decidió que debía hablar con Samuel. Se dijo a sí mismo que cada palabra pronunciada sería una celebración de su nueva identidad. ¿Podía Samuel entender su deseo de convertirse en médico? Esa mañana, mientras caminaba hacia el lugar donde se encontrarían, se sintió más nervioso que en sus noches de estudio. El lugar estaba lleno de recuerdos felices, pero también de expectativas imposibles. Sabía que su amistad sería puesta a prueba. Samuel llegó con su habitual despreocupación, como si nada hubiera cambiado en su vida.
Andrés sintió que cada segundo era un eco de sus propias inseguridades. Lo saludó con una sonrisa, pero en su interior estallaban interrogantes. ¿Cómo debería empezar? La voz en su mente lo instaba a ser firme mientras el rostro de Samuel reflejaba felicidad y confianza. La conversación fluyó inicialmente con ligereza, pero pronto, Andrés tomó la determinación. Se sintió en el borde de un precipicio, no había vuelta atrás. Con el corazón palpitando, abrió su boca y comenzó a hablar. Sus palabras se entrelazaban entre el temor y la resolución, pero cada frase lo acercaba más a la verdad que llevaba guardada. Samuel, empezó, hay algo de lo que necesito hablarte. Las palabras que siguieron serían fundamentales no solo para su amistad, sino también para su autodefinición. Sin embargo, la reacción de Samuel aún era una incógnita que lo pondría de nuevo frente a sus mayores temores. El momento de la verdad había llegado, y con cada palabra que pronunciaría, Andrés sabía que se estaba desnudando ante sí mismo y ante su amigo. Había peleado muchas batallas en su mente, pero esta sería la más crucial de todas. La pregunta que se repetía ahora era, ¿sería suficiente su determinación para mantener su elección, incluso si eso significaba perder la aprobación de alguien que había sido tan importante para él? La tensión en el aire era palpable. Andrés luchaba por encontrar las palabras que validaran su camino, mientras su corazón latía con fuerza. Había pasado días estratégicamente preparándose para este momento, pero ahora, con el aliento de Samuel frente a él, la presión parecía elevarse. Sus ideales coqueteaban con la realidad, y la verdad que a menudo había guardado celosamente comenzaba a aflorar en su interior. Desde hace tiempo, he estado explorando mi futuro y he decidido que quiero ser médico, dijo finalmente, sintiendo que cada palabra estaba impregnada de una mezcla de liberación y vulnerabilidad. El silencio que siguió fue un eco ensordecedor que le hizo dudar inmediatamente de sí mismo. La expresión de Samuel pasó de la curiosidad a una confusión que Andrés no supo cómo interpretar. ¿Médico? ¿Pero, no hablamos de otras posibilidades?, cuestionó Samuel, y en su voz había un matiz de incredulidad. Andrés sintió que el primer golpe había sido asestado. La amistad que tanto valoraba parecía estar tambaleándose en un precipicio inminente. No quiero ser un ingeniero o seguir un camino que no quiero, replicó Andrés, dejando que su determinación colmara cada palabra. Había llegado al núcleo de su verdad. El deseo de ser médico brotaba de su vocación más profunda, no de una elección superficial. La mirada de Samuel cambiaba, y en ella se dibujaba un ámbito de traición y sorpresa. ¿Por qué esa revelación no era suficiente para su amigo? Estás loco, contestó Samuel tras un suspiro, despojándoles a ambos de cualquier capa de alegría que pudiera haber en su encuentro. De repente, la sala pareció encogerse, cada rincón reflejando las inseguridades de Andrés. La aceptación, esa meta dorada, parecía alejarse con cada palabra que salía de la boca de su amigo. Andrés no podía permitirse rendirse. Había luchado durante años con su identidad y su propósito, enfrentándose a sus propios demonios. Ignoró el dolor que le causaba la desaprobación y se mantuvo firme. Necesito que entiendas que esto es importante para mí. Quiero dedicarme a algo que me apasiona y que puede ayudar a otros. Al sonar la última frase, entendió que la verdadera lucha no estaba solo en el diálogo con Samuel, sino en la reafirmación de su propia identidad. Este proceso de confrontación lo impulsaba hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. La lucha era dolorosa, pero era un dolor que valía la pena, pues iniciaba la construcción de su sueño. Después de un largo silencio, Samuel finalmente cruzó los brazos, como si construyera una barrera entre ellos. ¿Y qué pasa con lo que planeábamos? ¿Nos dejas a todos atrás por un sueño? Esa pregunta cortó en dos lo que quedaba de la conversación. Andrés sintió que el peso de la incertidumbre lo aplastaba. La crítica a sus aspiraciones, la presión de lo que debería ser, lo acolchaba, haciendo que el aire se tornara denso y el silencio se volviera ensordecedor. La lealtad a sus propias elecciones estaba siendo puesta a prueba, y la chispa de la duda comenzaba a encenderse en su pecho. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Era el momento de darse cuenta de su valor intrínseco y que tan lejos estaba dispuesto a llegar por su sueño. Su mente se llenó de imágenes de pacientes, de la posibilidad de marcar una diferencia real en el mundo. Estaba listo para luchar por ello, sin importar el costo. Tal vez lo que necesitas es tiempo para entenderlo,
propuso, dándose cuenta de que no podía forzar a Samuel a aceptar su verdad al instante. Sin embargo, sabía que este no podía ser el cierre de su historia. Su deseo de convertirse en médico era ahora una llama ardiente que lo guiaba, y sus decisiones seguirían reflejando este nuevo camino. Mientras se alejaba de la conversación, un nuevo desafío comenzaba a formarse en su mente. ¿Cómo podría llevar a la práctica esta afirmación de identidad en un mundo que podía no estar listo para aceptarla? Andrés se prometió a sí mismo que no retrocedería. La lucha apenas había comenzado, había nuevas decisiones que tomar, y su futuro aún estaba fresco en la bruma de la incertidumbre. La pregunta que lo acechaba ahora era, ¿cuáles serían los verdaderos sacrificios que debería hacer para seguir ese camino? Mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que el verdadero viaje estaba por comenzar, y el siguiente paso sería aún más decisivo. Andrés salió de la habitación de Samuel con una mezcla de sentimientos que le daba vueltas en la mente. La conversación había desnudado no solo su deseo de ser médico, sino también su vulnerabilidad. Todo lo que había construido en su vida parecía tambalearse irremediablemente. La imagen de un futuro brillante como médico danzaba ante él, pero la realidad era más compleja. Cada paso hacia su sueño requeriría una reconfiguración de su vida actual, una transformación que implicaba renunciar a las expectativas de los que lo rodeaban. Mientras caminaba por el pasillo de la universidad, las voces de sus compañeros resonaban en su mente, un eco de la inercia que había estado siguiendo hasta este momento. Había sido parte de un grupo, pero ahora sentía que sus ideales lo estaban empujando a aislarse. Decidido a explorar su futuro, se propuso buscar la información que necesitaba para el camino hacia la medicina. Estaba ansioso por sumergirse en la investigación de las universidades de medicina, los requisitos, las pruebas de admisión, todo lo que pudiera acercarlo a ese objetivo. En su habitación, se sentó frente a la computadora. La pantalla iluminó su rostro, reflejando su determinación recién descubierta. Sin embargo, apenas empezó a leer sobre los desafíos académicos, las largas horas de estudio y la inversión emocional que requería, la presión volvió a apretar su pecho. ¿Estoy realmente preparado para esto?, se preguntó, mientras una corriente de dudas emergía con fuerza. La voz de Samuel volviendo a resonar en su mente. ¿Nos dejas a todos atrás? Andrés tomó una respiración profunda. Odiaba la presión de sentirse culpable por seguir su pasión, pero también sabía que podría haber un camino que permitiera a sus amigos entender su elección sin que eso significara una traición a su historia compartida. Sin embargo, la noche avanzaba y con ella su entusiasmo se desvaneció. Se dio cuenta de que aún no tenía una respuesta clara a la pregunta sobre los sacrificios que estaba dispuesto a hacer. Despertar cada día desde ese momento requeriría una firmeza de voluntad que todavía no había puesto a prueba. Decidió escribir en su diario, un ritual que había abandonado hacía tiempo. Sintió que las palabras podrían servirle para dar sentido a sus emociones, y también para vislumbrar la claridad en medio de la confusión. Mientras escribía sobre sus motivaciones, sus preocupaciones y su visión del futuro, algo dentro de él se iba transformando, como si el simple acto de plasmar sus pensamientos en el papel le otorgara una nueva perspectiva. Las páginas se llenaban rápidamente. Comenzó a vislumbrar lo que necesitaba, una estrategia. Primero debía prepararse académicamente, sí, pero también emocionalmente. Las amistades, los compromisos, las fiestas, todas esas distracciones que alguna vez le parecieron fundamentales podrían tener que ser reevaluadas. Andrés no quería llegar al punto de resentirse por tener que elegir, sino entender que su camino requeriría decisiones de peso. Si esto era lo que realmente deseaba, entonces todo lo que valía la pena vendría con sacrificios calculados. La forma en que abordara su preparación para la medicina se transformó en una reflexión interna más profunda. Las largas noches de estudio en la biblioteca, conectar con personas que estuvieran en la misma búsqueda, tal vez incluso encontrar a un mentor que lo guiara. Era hora de despojarse del miedo y abrazar el compromiso de su propia transformación. Al cerrar el diario, una idea radical comenzó a gestarse. Quizás no solo podría enfrentar la resistencia de sus amigos, sino también buscar maneras de involucrarlos en su camino. Tal vez había una forma de construir puentes en lugar de muros. La decisión de ser médico no significaba renunciar al valor de las relaciones significativas. Esta revelación lo iluminó como un nuevo camino que explorar. Hablar con Samuel de nuevo, presentarle su plan y proponerle que formara parte de su proceso. Sin embargo, el choque con la realidad era inevitable.
Andrés sabía que el día en que hiciera este acercamiento podría ser tan arriesgado como liberador. Todo empezaba ahora. ¿Qué pasaría si al volver a hablar con Samuel él no estuviera preparado para aceptar esa nueva versión de Andrés? La incertidumbre abría un abismo ante él, inclinando la balanza entre su aspiración y sus relaciones. Mientras su mente giraba en torno a estos pensamientos, una nueva sensación de determinación y enfoque floreció en su interior. Pero, aún le quedaban preguntas fundamentales sin responder. ¿Cómo sería el proceso de confrontación con su mejor amigo? ¿Sería posible hacer que su visión compartida se mantuviera intacta en la transición? Con cada respuesta que encontraba, nuevas dudas surgían. La noche se hizo profunda, y con ella la búsqueda de la claridad que estaba lejos de concluir. Ahora, sentado al borde de su cama, Andrés sabía que el verdadero desafío se acercaba, y estaba listo para enfrentarlo. Andrés despertó con la luz del día filtrándose a través de las cortinas. La decisión de hablar con Samuel lo consumía, como un eco persistente que no dejaba de retumbar en su mente. Las horas habían pasado, y la determinación que había encontrado la noche anterior ahora competía con el miedo a la reacción de su amigo. Lejos de hacer que su resolución se sintiera más firme, el despertar había traído de vuelta la incertidumbre. Se preparó para la universidad. Sus movimientos eran automáticos, casi mecánicos. Sin embargo, cada paso que daba hacia el campus era un recordatorio de la conversación que estaba por tener. A medida que se acercaba a la facultad, la ansiedad crecía, ardiendo en su interior como una llamarada incontrolada. Encontrarse con Samuel debería ser el primer paso hacia su cambio, pero esa misma idea le provocaba un nudo en el estómago. Se preguntó si había sido un error pensar que podría abrir su corazón a su amigo sin arriesgar su aceptación. ¿Y si esto nos separa? La pregunta se repetía, marcando su mente con cada respiración. Mientras caminaba por los pasillos, las interacciones con sus compañeros de clase daban un respiro momentáneo a su inquietud. Andrés observó a algunos de ellos sonreír y reír, ajenos a la tormenta que él enfrentaba. Muchos de ellos estaban en la misma sintonía, disfrutando del tiempo universitario, dispuesto a vivir el momento sin pensar en el futuro. Esa liviandad contrastaba con la carga que él llevaba. Su travesía hacia la medicina, decidido a ganar un poco de claridad, se sentó en uno de los bancos del patio central. Sacó su diario y comenzó a escribir. La presión en su pecho menguó mientras los pensamientos fluyeron a través de su pluma. Reflexiones sobre su deseo de ser médico, sobre sus miedos y las implicaciones de ese viaje. Cada palabra, cada trazo, lo acercaba un poco más a su verdad. De repente, la idea de compartir su plan dejó de ser un monstruo, y se transformó en una posibilidad. Al terminar de escribir, decidió que lo mejor era ser sincero con Samuel. Si él realmente valoraba su amistad y su camino hacia la medicina, lo entendería. Había llegado el momento de enfrentar no solo la reacción de su amigo, sino también sus propios temores sobre el cambio, y así, en un momento de quiebre, tomó el camino hacia el club de su amigo. La conversación requeriría coraje. Era claro que sus motivaciones no solo eran personales, pero si había alguna esperanza de mantener su amistad intacta, necesitaba ser claro. Al llegar, el bullicio del grupo de amigos lo envolvió. Samuel estaba en el centro, animando a todos con su habitual energía. Andrés se sintió dividido entre la comodidad de ser parte del grupo y la urgencia de interrumpir esa energía para compartir su verdad. Necesitaba un enfoque. Buscó un espacio en el grupo, esperando que el momento adecuado se presentara. Finalmente, se armó de valor. Miró a Samuel y se dio cuenta de que su amigo, aunque confiado y alegre, podía estar desinformado sobre sus luchas internas. Con la decisión anidando en su pecho, se acercó. «Samuel, ¿podemos hablar un momento?» La voz de Andrés sonó más firme de lo que se sentía. Su amigo paró, mirándolo, algo intrigado pero también curioso. «Claro, ¿qué pasa?» La pregunta sencilla resonó en su mente como un tambor. Andrés sabía que esa fue la puerta hacia el camino que había elegido, y también el principio de un posible conflicto. La conversación debía comenzar en ese instante, y el futuro que tanto anhelaba estaba a solo un diálogo de distancia. Sin embargo, miradas y sonrisas en el grupo llamaban su atención, y la presión de la decisión se tensaba de nuevo. Andrés se vio atrapado en su dilema: ¿sacrificará la amistad por su sueño, o podrá fusionar ambos mundos? La incertidumbre lo cubría cortante, remarcando cada aspecto de su ser. Estaba dispuesto a arriesgar su aceptación por seguir su sueño,
O podría encontrar un camino en el que ambos pudieran coexistir. Pronto tendría que elegir, y con cada palabra que estaba a punto de pronunciar, el destino de su historia cambiaría para siempre. Una opción era agridulce, la otra una moneda lanzada al aire. ¿Cuál sería el desenlace? La respuesta lo acechaba, venidera y ansiosa, a la vuelta de la esquina. Andrés respiró hondo, la decisión pulsando en su interior como un latido acelerado. Samuel, con su sonrisa amplia y su energía contagiosa, parecía inconsciente del torbellino emocional que giraba en la mente de su amigo. El ruido del grupo se desvaneció gradualmente, convirtiéndose en un leve murmullo en comparación con el grito de su ansiedad. Era el momento. No había un segundo más que perder. Samuel, realmente necesito hablar contigo. Es importante, logró articular, sintiendo como la gravedad de sus palabras se expandía en el aire entre ellos. La chispa de sorpresa cruzó el rostro de su amigo, y, aunque al principio se notaba la incertidumbre, su curiosidad se hizo evidente. Claro, Andrés. ¿Nos alejamos un poco? Sugirió Samuel, mirando a su alrededor antes de atraer a Andrés hacia un rincón más tranquilo. A cada paso, Andrés sentía que la firmeza de su espíritu se iba desnudando, exponiendo sus temores y vulnerabilidades. Una vez a solas, la atmósfera se volvió tensa, cargada de un silencio expectante. ¿Qué sucede?, preguntó Samuel, con un tono más suave, casi preocupado. Esa mirada tierna lo sorprendió. Era la precisión en la atención de su amigo, algo que había pasado por alto en su aprensión. Quiero contarte sobre mis planes para el futuro, Andrés comenzó, el hilo de su voz temblando ligeramente. He decidido dedicarme a la medicina. Es algo que he querido desde hace tiempo, pero me da miedo decirlo en voz alta. No sé cómo puedas reaccionar. Las palabras fluyeron, cada una liberada, como si estuviera quitándose un peso del pecho. Era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Samuel se quedó inmóvil un instante, procesando lo que acababa de escuchar. La sinfonía de emociones atravesó su rostro, sorpresa, comprensión y algo de confusión. ¿Medicina? Eso es increíble, Andrés. ¿Pero por qué no me lo habías dicho antes?, preguntó, su tono ahora cargado de curiosidad en lugar de juicio. Porque, se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. Tengo miedo. Miedo de que esto cambie nuestra amistad, de que no lo entiendas o de que se interponga en tu vida. Todos estamos disfrutando nuestra etapa universitaria y yo me siento diferente. La franqueza de Andrés lo sorprendió y le permitió vislumbrar la lucha interna que había estado sufriendo en silencio. Aquella revelación era significativa, no solo su deseo de ser médico, sino la vulnerabilidad que implicaba abrirse. Samuel se pasó una mano por el cabello, como si estuviera tratando de ordenar sus pensamientos. Mira, Andrés, la universidad es el momento perfecto para explorar lo que realmente queremos. No me asusta tu ambición, al contrario, me da orgullo, respondió Samuel, pero una sombra de preocupación se asomó en su voz. Si me preocupa que estés poniendo tanto en riesgo a cambio de un camino que aún está por determinarse. No quiero que te olvides de vivir el presente. Esas palabras calaron hondo en Andrés. Había estado tan concentrado en su futuro que había descuidado lo que realmente significaba el presente. Tenía que aprender a balancear su pasión por la medicina con la vida social y amistades que lo sostenían. La conversación giró hacia otro espacio, ya no solo sobre su sueño, sino sobre la vida misma y lo que significaba crecer como persona. La conexión entre ambos se fortalecía a medida que hablaban, pero la inquietud de Andrés no desapareció del todo. Aún así, el alivio de compartir su verdad con Samuel le dio un destello de esperanza. Había dado un paso hacia adelante, una acción que le reveló que hablar de sus ambiciones no solo lo liberaba a él, sino que también podría hacerlo con su círculo cercano. Siguieron hablando de sueños, temores y la importancia del apoyo mutuo, y Andrés se sintió ligero, en parte. Sin embargo, un nuevo dilema se dibujaba en el horizonte: cómo manejar la presión que vendría del compromiso con sus estudios y las expectativas propias y ajenas. Era un comienzo, sin duda, pero la realidad del camino aún no se había clarificado. ¿Podría realmente llevar adelante su futuro en medicina sin descuidar lo que lo hacía humano en el presente? Mientras esos pensamientos giraban en su mente, se dio cuenta de que la conversación había sido solo la primera de muchas, y que cada palabra también representaba una promesa,
no se sentiría solo en su búsqueda. Con el corazón palpitante y la mente zumbando, Andrés dejó escapar un susurro, apenas audible. Samuel, esto es solo el inicio a lo lejos. El grupo aún conversaba, pero él ya no estaba atrapado, se había liberado en varios sentidos. La vida debía seguir fluyendo, pero ahora Andrés sabía que debía enfrentar nuevos desafíos, tanto personales como académicos. El siguiente paso lo esperaría, uno que podría redefinir no solo su carrera, sino esas conexiones que parecían tan frágiles. Mientras tanto, la pregunta que rondaba su mente era clara: ¿estaría listo para construir su futuro mientras mantenía cerca a las personas que amaba? Andrés se despertó aquella mañana con una resolución renovada, sintiendo que su vida estaba nuevamente en sus manos. Su intento de hablar con Samuel había resultado en una apertura inesperada, y era hora de capitalizar ese cambio. La conversación había sido un triunfo, no solo porque había expresado su deseo de ser médico, sino porque había encontrado un amigo dispuesto a apoyarlo en su viaje. Esa validación lo llenó de confianza. Ahora sabía que su camino estaba bien definido, el de un futuro donde su pasión por la medicina podría florecer. Con determinación, decidió que el momento de tomar acción había llegado. Se sentó en su escritorio y elaboró un plan de estudio concreto. Se inscribió en clases preparatorias de biología y química, intensificando su ritmo académico y enfocando su energía en la adquisición de conocimientos técnicos. La presión que antes sentía comenzó a transformarse en motivación. Cada nuevo concepto que dominaba era una piedra más en la construcción de su futuro. Simultáneamente, se propuso compartir su viaje con otros amigos y familiares. Decidió organizar pequeñas reuniones donde pudiera hablar de sus aspiraciones y la importancia de su decisión de estudiar medicina. Ser auténtico y transparente se convirtió en una estrategia poderosa. Con cada conversación, el miedo a la desaprobación se desvanecía, y el apoyo de quienes realmente se preocupaban por él fortalecía aún más su convicción. Los meses pasaron, y cada paso que daba se sentía como una victoria personal. Recibió un aviso de su primera prueba de admisión, y aunque el desafío que se avecinaba era grande, su preparación lo hizo sentir seguro. Meses de estudio, discusiones significativas y la apertura emocional que había cultivado con Samuel y otros amigos comenzaron a dar frutos. Esa fragilidad que había sentido antes, esa presión aplastante que lo había mantenido atrapado, se había transformado en resiliencia. Andrés ya no solo se visualizaba como un médico en el futuro, sino que se convirtió en un estudiante comprometido y en constante evolución. El día del examen, su corazón latía fuerte, no de nerviosismo, sino de una mezcla de ansiedad y expectativa. Estaba listo. Un profundo sentido de propósito lo acompañó mientras hacía cada pregunta, y al final de la jornada, decidió que cualquier resultado sería una validación de su esfuerzo, un testimonio de su determinación. Unas semanas después, el correo con los resultados llegó. Andrés contuvo la respiración mientras abría el mensaje. Al ver su puntuación, un grito de alegría le brotó de lo más profundo. Había obtenido un lugar en la Facultad de Medicina. En ese instante, todos los sacrificios, las noches de estudio y los momentos de duda valieron la pena. La alegría que sintió era inmensa, pero aún más satisfactorio fue saber que esta victoria no solo era suya, sino también de quienes lo habían apoyado. Cuando se encontró con Samuel para compartir la buena noticia, la relación entre ellos se había fortalecido. Samuel lo abrazó, visiblemente emocionado. Sabía que lo lograrías, amigo, esta es solo la primera de muchas victorias, afirmó con orgullo. Andrés comprendió que había crecido y madurado de maneras que nunca antes había imaginado. Estaba en la cúspide de construir su propia historia, trazando un camino que era fiel a sus valores y aspiraciones. Ya no se sentía atrapado, había encontrado su voz, su propósito y el futuro que había anhelado desde niño. Con una sonrisa en el rostro, miró hacia el horizonte. La medicina era más que una carrera para él, era su vocación, el legado que deseaba construir. Cada día le presentaría nuevos desafíos, pero ahora, armado con confianza y el apoyo de quienes adoraba, Andrés estaba listo para alcanzarlos todos. Este es el momento de demostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagan parte de esta comunidad de transformación.